solo que desarrollado y bien explicado. Es decir, todo lo que os cuento en este Power, que es el proceso de investigación, pero que a mí me gusta poner énfasis en los puntos más importantes. Y el punto más importante es la definición del problema y tu pregunta, y tu precisión del problema. De verdad, es el paso más importante en el método científico, el más importante de todos. Porque empiria ha habido siempre, y empiria incluso lo hacemos en la vida cotidiana. Pero lo que define realmente la ciencia es la precisión en la definición de los problemas. Y bueno, José Carlos va a hablar mucho de esto también, porque en el método cuantitativo también es fundamental. En el cualitativo nos permiten hay ciertas libertades, pero en el cuantitativo es fundamental que entendamos eso. Y es fundamental que precisemos muy bien los objetos. Cuidado cuando digo que el cualitativo permite ciertas libertades. Luego me meto en objetos, me meto en hondura en esta afirmación, que no quiero que me entendáis mal. Que la precisión en lo que estamos hablando es una necesidad universal de las ciencias sociales y es posible y deseable también en el método cuantitativo. Bueno, cuando os hablo... Perdona, José Antonio, sí. Tenemos una pregunta de José Javier. Sí. A ver si le puedo activar yo el audio. Ya está. José Javier. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Encantado. Voy a ir rápido para no cortar mucho. Según estoy siguiendo el planteamiento inicial, una vez que tenemos la pregunta de investigación o preguntas, iríamos a las hipótesis, ¿no es así? Nunca vamos a plantear las hipótesis antes, ¿verdad? Es que la hipótesis es una respuesta a tu pregunta. Es la conjetura sobre una respuesta posible a tu pregunta. Es lo que piensas que va a salir. Bien. Yo en muchos estudios he obviado las hipótesis y simplemente me he centrado en preguntas de investigación a las cuales he intentado dar respuesta. ¿Esto sería correcto o deberíamos ligarlo siempre a hipótesis? ¿O podemos seguir ambos? Siempre, yo soy muy... Supongo que no sé si conocía a Pierre Bourdieu. No. El sociólogo. Bueno, Bourdieu es pues, probablemente el sociólogo más importante que ha existido, ¿no? Yo soy muy bourdiano, ¿no? Y él tiene un libro muy bonito con Passerón y Chambordón que se llama El oficio de sociólogo, que da muchos consejos sobre cómo investigar, ¿no? Y a mí era una cosa que me marcó mucho en el cerebro, ¿no? Que dijo, al campo se va siempre con hipótesis. ¿Por qué? Porque tu diseño de investigación es una hipótesis. Los métodos que tú estás escogiendo son una hipótesis. Entonces es mejor... todo lo que es implícito, yo soy partidario de explicitar. Perfecto. Porque es la forma de controlar. Perfecto. Vale. Solo era eso. Muchas gracias. Esto, claro. Tenemos otra pregunta relacionada que dice, ¿y los objetivos también tienen que estar? Vamos a ver. Los objetivos, para un paper, pues no hacen falta. ¿Vale? Para una tesis, por ejemplo, sí. Para un paper, pues te los obvias, claro. Pero yo recomiendo hacerlos, aunque sea para ti, porque guían tu investigación. A ver, para demostrar esta hipótesis, ¿qué pasitos tengo que dar yo? ¿Qué cosas debo hacer? ¿Qué operaciones tengo que seguir? ¿Qué necesito? ¿No? Entonces, aunque luego te los obvies en tu informe, es que claro, depende del producto que tú quieras vender. Pero en un paper, bueno, vale, no hace falta que lo pongas. Pero como ejercicio de investigación, yo defiendo que es mejor. Preguntan que si por cada hipótesis tendría que haber un objetivo. No necesariamente. Tampoco hace falta tener más de una hipótesis. Puedes tener una. Y que es lo que te interese, ¿no? Y que esa hipótesis a lo mejor tenga una serie de objetivos vinculados. A ver qué cosas tengo que saber para demostrar mi hipótesis. O qué cosas tengo que hacer para demostrar esta hipótesis. Pero es importante porque además, y aquí me pongo ya un poco pafetero, muchas veces, chicos, nosotros somos investigadores de lo público y nos pagan con dinero público y muchos de nuestros proyectos se financian con dinero público y los objetivos y las hipótesis, es decir, lo que son un compromiso que tú adquieres. Entonces tú dices, mis objetivos de investigación son estos. Y es una forma de decirle a quien nos está pagando,
ya sea porque nos va a pagar un informe porque nos ha pedido solucionar un problema o porque nos ha financiado una investigación o por lo que sea. Es decir, esos objetivos son lo que yo me comprometo a hacer. Para mí son un programa. Por eso a mis también os recomiendo mucho concretar mucho los objetivos. Y por supuesto, los objetivos en una investigación no son de transformación. No son mejorar el nivel educativo de nuestros alumnos. Eso no es un objetivo de investigación. Eso es un objetivo de un proyecto de intervención. Otra cosa es que tus resultados de investigación luego ayuden a diseñar estrategias para mejorar el nivel educativo de tus alumnos. Esas son dos cosas radicalmente distintas. Pero los objetivos son objetivos de investigación. Lo digo porque además muchas veces yo tengo alumnos de educación social y eso es de, objetivo, acabar con el patriarcado. Digo, hombre, desde tu proyecto de investigación o de Modestito, de un taller en Córdoba, a lo mejor no lo consigue. Entonces, claro, si pones objetivos muy vaporosos, en el fondo es un contrato que no puedes cumplir. Y yo prefiero que los objetivos sean un contrato que tú te comprometes a cumplir. ¿Vale? Bueno, como os pongo aquí, hay diferentes formas de precisar, porque hay diferentes formas de investigar, diferentes formas que queremos, de cosas que queremos saber, ¿vale? Pues cuanto más precisa sea la pregunta en este sentido, más preciso de... Yo quiero saber algo, por ejemplo, las exploratorias admiten preguntas más abiertas. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos explorando, estamos buscando algo que no es muy conocido. Entonces nos permite una pregunta un poquito más amplia. Pero cuando quieres predecir, la pregunta tiene que ser mucho más cerrada y mucho más concreta, porque tú tienes que decir una cosa que en ciencias sociales es enormemente complicada, como es predecir, y tú tienes que decir, yo tengo que estar seguro que en mi investigación voy a demostrar que tales causas preceden a tales efectos. Y eso te exige, claro, precisar mucho las causas y los efectos. Entonces, una pregunta de investigación predictiva exige mucho más rigor que una exploratoria, donde efectivamente lo que estás es pues lanzando una piedra a ver qué pasa ahí, ¿no? Porque es un fenómeno nuevo, poco conocido, pues eso te permite una pregunta de investigación algo más laxa, ¿no? Algo más poco definida, ¿no? Pero cuando queremos explicar, predecir, bueno, pues ahí comparar, porque ojo, uno de los problemas que tenemos en comparar en ciencias sociales es que comparamos cosas que no son comparables. Entonces, hay veces que hay que decir qué estoy comparando y por qué. No vaya a ser que lo que yo creo que es comparativo no lo es. ¿Vale? ¿Te puedo hacer una pregunta yo? Hombre, no. Nosotros investigamos mucho queriendo saber si una intervención didáctica concreta mejora unas competencias, unas destrezas en los alumnos. ¿Eso sería predictivo? Porque tú esperas que va a mejorar. ¿Tú predices que va a mejorar o...? Sí, hasta cierto punto. Yo diría que es más bien explicativo. Pero bueno, que estas cosas también a veces son diferencias un poco heurísticas, ¿no? Que luego en la práctica es lo que vas a averiguar, ¿no? Pero predictivo es si hasta cierto punto... Fíjate tu pregunta que te has hecho. Quiero saber si la técnica o determinada intervención pedagógica... Entonces, ese quiero saber ya me indica que es más bien explicativo. ¿Qué es exploratorio? Explicativo. Explicativo. Claro. Quiero saber. Entonces, quiero explicarme si esta causa precede este efecto, ¿no? Vale. Mientras que predictivo sería, por ejemplo, ¿cuántas casas tengo que construir en los próximos 20 años? Pues tengo que predecir la demanda que habrá de vivienda en los próximos 20 años, ¿no? Eso sería un diseño predictivo fuerte. ¿Vale? Bueno, por supuesto, otro consejo que os puedo dar es que para construir un objeto de estudio fuerte
que parece que contradice un poco lo que os he dicho antes, pero hay que ver mucho. No quiero que me entendáis mal, ¿no? Todo lo que uno pueda saber del objeto de estudio está bien. Lo que pasa es que os insisto que esté orientado a la pregunta, ¿no? Bueno, en estos cuadritos azules os voy poniendo ejemplos de mi propia tesis doctoral. Eso lo uso mucho en mis clases de metodología, ¿no? Con alumnos así de primero y cosas así, ¿no? Bueno, yo mi tesis doctoral lleva sobre el debate de la muerte asistida en Andalucía, ¿no? Entonces, lo que me interesaba saber es una cosa muy descriptiva, en principio, que es ¿cuántos y quiénes? ¿Qué forma tiene el debate de la muerte asistida en España? ¿Quién está a favor y quién es en contra? ¿Y quién está más a favor y quién más en contra? O sea, ¿cuántos están más a favor que en contra? ¿Y quiénes son los que están a favor y quiénes en contra? Eso en principio es muy descriptivo. Pero detrás había otra pregunta que era más importante, es ¿por qué? ¿Por qué unos están más a favor y otros más en contra? Entonces yo podría haber hecho un estudio que simplemente fuera descriptivo en el sentido de a favor de la eutanasia hay tanta gente, en contra tanta gente. Y la gente que está más a favor de la eutanasia son personas más jóvenes con un alto nivel de estudios y que vienen de entornos urbanos. Y la gente que está más en contra son personas mayores con un menor nivel de estudios y que vienen de entornos rurales. Y dejarlo ahí y pues sería ciencia. Sería una descripción de la situación, una descripción de lo. Pero lógicamente en una ciencia de enjundia y más en una tesis doctoral, pues tienes a veces que dar el paso del por qué, entrar en la causalidad. Seguimos, ¿vale? Bueno, también deciros, bueno, pues que lo que nosotros tenemos que aportar en principio es el hueco que te falta en lo que se sabe, ¿no? Aunque sea el hueco que te falta en que yo no sé si a mis estudiantes les está yendo mejor, ¿no? Un hueco muy modesto, pero oye, al fin y al cabo es un hueco. Pero también hay que tener cuidado en aceptar críticamente el conocimiento heredado. Es decir, la ciencia no se construye sin conocimiento heredado, pero cuidado con aceptarlo críticamente también, porque si no tampoco la ciencia avanza. No avanza el conocimiento si no somos capaces de cuestionar nuestros marcos teóricos a veces, ¿no? No habría habido Einstein, o sea, no tendríamos la física de ahora si Einstein no hubiera cuestionado a Newton, ¿no? Y nosotros también tenemos que poder cuestionar marcos teóricos heredados, lo cual no quiere decir volver a empezar cada vez, que es otro vicio de las ciencias sociales, que prácticamente cada generación tiene que generar sus propios conceptos, sus propios no sé qué, y hay veces que dice, pero insisto, ya lo decía Weber, no hace falta que vuelvas a inventar la rueda, ¿no? No hace falta, mejor usar conceptos que ya están y ya se manejan, ¿no? Pero por otro lado, ¿no? Yo, por ejemplo, una de mis primeras investigaciones importantes, que fue objeto de mi tesina, fue sobre el medio ambiente en Algeciras, ¿no? En la bahía de Algeciras, que no sé si sabéis que es un sitio súper industrializado y, bueno, el puerto más importante de España y con un polígono industrial muy, muy potente y unos problemas ambientales del copón. Pero resulta que, bueno, pues lo que yo saqué contradecía toda la literatura internacional, que decía que cuanto más vinculado al, digamos, cuanto más intereses haya en el desarrollo, menor es la conciencia ambiental. Es decir, que si yo vivo de un polígono industrial, no lo voy a criticar aunque contamine, ¿no? Bueno, pues lo que yo saqué, pues era que en Algeciras pasaba lo contrario. Que no solo la población en general estaba muy en contra, sino que incluso algunos de los más opuestos eran los propios obreros de las fábricas. Bueno, pues ahí tuve que yo bucear en esa cosa que era inesperada y que no respondía a la literatura internacional y me hizo cuestionar cosas de la literatura internacional. Entonces, bueno, una cosa es que nos basemos en lo que se conoce y es importante eso, pero también hay que saber ser fiel a lo que estás mirando, ser fiel a los datos y reflejar lo que los datos te están diciendo.
Bueno, eso ya son cosas más teóricas sobre el carácter que tiene que tener una teoría en ciencia, ¿vale? Esto si nos importa, nos vamos a pasar un poquito más para adelante, ¿no? Lo de las preguntas y las hipótesis y los objetivos ya hemos hablado un poquillo, ¿vale? Entonces, bueno, las variables. Sobre la selección de variables en Quanti os va a hablar más José Carlos y si nos importa, pues yo lo pongo más. Paso más por encima de ello, ¿no? Pero en cualitativo también es importante seleccionar bien las variables o si queréis las dimensiones, ¿eh? Porque como decía antes cuando José me ha preguntado, ¿no? Tu diseño metodológico es una hipótesis. Tú cuando estás planteando un diseño con entrevistas, grupos de discusión, encuestas, estás preplanteando cosas sobre tu objeto de estudio. Entonces, es importante también precisar qué variables voy a usar a la hora de definir mi muestra, por ejemplo, porque es lo que me va a medir mi muestra también en el cualitativo. También en el cualitativo. Entonces tenemos que hacer, y eso tenemos que haberlo sacado en la fase anterior, en la documentación. En la documentación tenemos que tener una idea más o menos. Documentación que puede ser científica, pero puede ser también una aproximación primera al campo, por documentos, por información, por datos, por estudios previos empíricos, que decir, encuestas o cosas así. Y que te den una primera idea, una primera imagen, una primera hipótesis, que te permite formular esas primeras hipótesis sobre lo que está pasando. Porque claro, un método es una pregunta que tú lanzas al universo. Una técnica es, yo voy a preguntarle al objeto. Entonces, claro, tienes que tener claro a quién y qué preguntas. Porque si no lo tienes claro, pues claro, las respuestas no se ven claras tampoco. ¿Me explico? Bueno, no veo el chat, así que presupongo que sí. Aquí está, aquí me sale el rey. No, si lo que queríamos era darte un ejemplo, a lo mejor como Pilar Couto ha propuesto como hilo conductor que realmente nuestro proyecto, que somos los que hemos organizado el curso. Volvemos al tema que te decía antes, ¿no? Nosotros con técnicas de traducción audiovisual como recurso pedagógico, es decir, los alumnos haciendo actividades de subtitulación, de doblaje y demás, queremos a lo largo de 5 meses comprobar cómo han podido avanzar en todo tipo de destrezas de modo integrado, destrezas de comprensión oral, de expresión oral, bueno, todas, de comprensión escrita y de expresión escrita también. Entonces, nosotros, ese es más o menos el resumen de lo que queremos ver y las hipótesis, es decir, un poco si ejemplos que podrías ir sacando a lo largo de lo que vas a ir contando, lo puedes enlazar un poco con cómo lo podríamos medir nosotros, porque yo el tema de las variables siempre, por ejemplo, a mí me vuelve un poco loca, porque mi variable dependiente o independiente, claro, la dependiente es la mejora, que depende de, o sea, ¿no? La mejora de las competencias dependerá de si el uso de la traducción audiovisual ha sido eficiente o no. Y todas las demás, o sea, no lo sé, a mí lo de las variables es una cosa, por ejemplo, que sí que me... Y la mayoría de los diseños de investigación educativa, de innovación educativa y demás que hacemos en filología suelen ir por ahí, ¿no? La mejora a través de implementar algo que mejore o que pueda mejorar, pues no sé, motivación, destrezas, etcétera. Bueno, en vuestro caso, ¿vale? Casi plantearía a veces, y esto a lo mejor contradice algo que te dije por correo, algo más experimental. ¿En qué sentido? Vosotros tenéis mucho control sobre la población, ¿no? Porque casi vuestra población diana la tenéis muy controlada, no es como un universo de población muy, muy amplio y que no conocéis bien, ¿no? Aunque es la UNED, que es más difícil, que no es lo mismo en los alumnos. Pero una forma de evaluar, pues en vuestro caso es una pregunta más de tipo evaluativa, de el efecto que tienen
vuestras políticas, entiéndeme, es que como trabajo mucho en evaluación de políticas públicas, es lo mismo, ¿no? ¿Qué efecto tiene esta medida en los resultados, ¿no? Entonces, en vuestro caso, por ejemplo, probar grupos con y sin la medida podría ser una buena forma de comprobar la variable medida, la variable herramienta pedagógica sobre los resultados. Sí, eso lo vamos a hacer. De hecho, vamos a tener la mitad de control y la mitad experimental, si es posible. Están habiendo más comentarios en el chat que hablan de las variables, como a nosotros en nuestro campo de humanidades con lingüística aplicada, pero vamos, al final somos de humanidades, nos dan dolor de cabeza las variables, porque es como que al final no acabamos de entender cómo plantearlas. Y ahora que hablas del grupo de control y el grupo experimental, es otra cosa que yo me he encontrado mucho en congresos, que te dicen, ya, pero eso no está controlado, porque claro, al final puede haber muchas cosas externas que hayan incidido en que también hayan mejorado más unos que otros. Y entonces, por ejemplo, yo ahora mismo lo que hemos planteado del control es que realmente el grupo de control haga exactamente lo mismo, excepto la traducción audiovisual, es decir, ellos trabajan con vídeos, trabajan con tareas similares, todo igual, excepto justo el recurso para que pueda estar lo más controlado posible, que no sé si al final va a ser un problema, porque como los dos grupos van a hacer bastante trabajo, lo mismo tampoco vamos a ver tanta diferencia. Mi idea es que la haya, porque yo confío y por lo que yo he estudiado, la traducción audiovisual funciona muy bien, pero claro, al controlar tanto el control, a lo mejor no sé. Bueno, es otro problema que tenemos, que queremos que nos salga algo. Pues hay que estar abiertos a lo que te salga. Si luego te salen, cuidado, si te salen cosas que no esperabas, puede ser que hayas cometido fallos de diseño, como tú dices, o que por querer tener tan determinado control sobre las variables, no funciona, ¿no? A ver, problema por el cual te comenta lo del grupo experimental y de control se cuestiona mucho en ciencias sociales. Bueno, básicamente porque no controlas la varianza de población. Es decir, tu muestra, voy a decirlo mucho más claro. ¿Conocéis el experimento de Rosenthal y Jacobson? Coméntalo, no lo conocemos. El experimento de Rosenthal y Jacobson es uno muy conocido sobre el efecto Pygmalion, es decir, la profecía que se cumple a sí misma. A unos profesores en unas clases, ¿no? Entonces hicieron un examen de aptitudes, ¿no? Pero los resultados que les pasaron a los profesores fueron falsos. Les dijeron qué alumnos habían sacado más aptitudes, ¿no? Pero era una muestra al azar. Bueno, pues a final de curso, esos alumnos habían sacado mejores notas. Cuando era una muestra al azar de los alumnos que tenían. Lo que trataban de demostrar con ese experimento es que el profesor, las expectativas del profesor sobre los alumnos estaban funcionando en tratar de forma diferente a los alumnos. En que si tú esperas más de unos alumnos que de otros, bueno, pues vas a tratarlos de forma diferente y por tanto acabarán teniendo mejores resultados. Críticas se han hecho a ese experimento. ¿Eso es replicable en todos los países? ¿Es replicable en todos los tipos de centro educativo? ¿Es replicable en todas las aulas? Me explico que hay muchas variables que pueden intervenir. Y por eso se critica mucho el tema que eso es lo que supongo que te han dicho, lo que comentabas que te han dicho en congresos. ¿Vale? Todo depende también de hasta dónde quieras llegar con tus resultados y lo que tú quieras decir con tus resultados. Es decir, ¿es solo la variable traducción audiovisual, incorporación de la traducción audiovisual la que explica la mejora? Hombre, es que también en ciencias sociales hay veces que no puedes decir con un 100% de seguridad las cosas. Y también en esto es otro consejo que os quería dar, ser muy prudente con vuestras interpretaciones de los datos, ¿no? Y ver hasta dónde te dicen lo que realmente te dicen los datos y lo que te puedan sugerir
apuntarlo como hipótesis, ¿no? Pero yo creo que en vuestra muestra de alumnos entiendo que no hay mucha heterogeneidad. Es decir, el perfil de alumnos que tenéis no debe ser muy amplio, muy diverso. Bueno, van a ser de escuelas universitarias de idiomas, con lo cual será diverso y va a ser una muestra de conveniencia porque van a ser los alumnos con los que podamos contar con los profesores voluntarios que se presten. O sea que ahí va a haber variables que seguramente tengamos que intentar controlar a través de cuestionarios, que era una cosa que queríamos ver contigo, ¿no? El tema cualitativo de cómo, a lo mejor con cuestionarios o con entrevistas, triangular y poder controlar lo incontrolable, por lo menos de manera cualitativa y explicando lo que puede o no influir. Bueno, yo parto del hecho de que en realidad el público universitario no es tan diverso, ¿eh? Es decir, hasta cierto punto. Es verdad que la UNED, pues a lo mejor tiene un poquito más de diversidad en el sentido de que, claro, pues se puede apuntar gente que mientras está trabajando, Pero, por ejemplo, el tipo de alumnos que yo tengo en mis clases no son tan diversos, no hay tantas variables que controlar, ¿eh? El género está muy claro, el rango de edad suele estar clarísimo y lo que no son, digamos, la cola de la distribución. Es decir, claro que yo tengo de vez en cuando gente mayor, pero lo que a mí me predomina es gente entre 18 y 20 años. Entonces, esa variable la tengo muy controlada. Lo que no tengo controlado son otras cosas. Entonces, ya te digo que es que también el control o la falta de control depende de lo que tú quieras decir. Claro, si tú quieres decir, tú haces un estudio con alumnos universitarios y lo que quieres hablar es de la violencia de género, pues claro que tú estás dejando de controlar 1 millón de variables. Pues claro que tu muestra es muy poco significativa. ¿Me entiendes? Es decir, es que es lo que pasa mucho en psicología, que vas a decir, que hacen lo de los experimentos con estudiantes universitarios y dicen, hombre, chiquillo, yo qué sé, tú estás hablando de un perfil de persona muy concreto. ¿Cómo sé yo que en una tribu Yanomami tienen el mismo? Porque eso, luego sobre eso quieres derivar cosas que son universales del ser humano. Hombre, no sé, que tienes una muestra de 40 estudiantes de psicología, no sé si eso es replicable. Vale, Sí, vale, no, ya, o sea, ya lo entiende entiendo. lo que quiere decir, pero en vuestro caso la variable está muy controlada y el público son mucho más controlado. Vale, vale. Que O lo que sea, que quieres estudiar, más confianza en el control de la muestra, claro, aunque sea de conveniencia, ¿no? claro. Hombre, lo de la muestra de conveniencia ya es otro problema distinto. Ahí lo encontramos. Pero quiero decir que vuestro perfil de alumnado, yo creo que, hombre, lo que sí deberíais hacer a lo mejor es intentar hacer algún tipo de estudio previo sobre el perfil de vuestro alumnado. Sí, Para ver eso lo tenemos previsto. Sí, sí. si, claro, para ver si vuestras muestras de conveniencia tienen una cierta representatividad estructural del colectivo. Que eso imagino que lo veremos en el diseño de instrumentos contigo de cuestionarios, veremos cómo... Bueno, eso se encarga José Carlos. Vale, vale. Tenemos una pregunta aquí de Paz que dice, las actitudes de los profesores como las que comentas, José Antonio, son incontrolables en gran parte a mi entender. ¿Significa que por eso otras variables nunca por eso u otras variables nunca se tienen resultados 100% fiables? Claro, 100% fiables es que ni siquiera en física teórica. Y yo tengo una amiga astrofísica que me cuenta las cosas que los datos que tiene que meter en un artículo para que le acepten el paper, y entre las cosas que tiene que meter como probabilidades que pueden estar pasando es que el telescopio esté sucio. Y eso tiene el porcentaje de posibilidad de que eso pase, lo tiene que meter en un paper también. Es decir, que en las ciencias más duras tenemos seguridad de nada, cuanto menos en las ciencias sociales, que es uno de los problemas también que tenemos, que el comportamiento humano está atravesado por una cantidad brutal de variables que son muy difíciles de controlar. Es un problema que tienen las ciencias sociales. Antes os he hablado de problemas que cometemos, de errores que cometemos nosotros, pero luego hay errores que son límites estructurales de nuestras disciplinas. Y uno de ellos es que el comportamiento humano es muy difícil de controlar. Y además porque tiene la variable entrópica de cerebro, de que la gente, en vez de hacer lo que se le dice, a veces hace lo que le sale de los huevos. Y eso es un problema, claro.
porque no podemos... por eso la predicción en ciencias sociales es enormemente complicada, a pesar de que cada vez sabemos más cosas sobre la naturaleza humana, sobre las tendencias psicológicas inherentes, ¿no? Y naturales, pues, si queréis decirlo así, ¿no? Pues a pesar de eso, pues siguen pasando cosas que nadie se espera, porque el ser humano tiene un cerebro activo y creativo. Y eso, la labor de estudiar a los seres humanos lo complica enormemente. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es certezas razonables. Yo, por ejemplo, efectivamente, respondiendo a la pregunta, el experimento de Jacobson y Rosenthal me parece que es de esos experimentos que quizá, que a priori sean muy atractivos, pero que quizá habría que meterse más, ¿no? Es decir, bueno, ¿y si realmente esas son las expectativas de los profesores las que están influyendo en el resultado? ¿Cómo opera eso? ¿No? En fin. Yo soy muy defensor de lo que se llama la lógica abductiva. Es decir, que mis conclusiones lo que me llevan es a nuevas hipótesis. ¿Vale? Pero en vuestro caso, yo creo que la muestra está muy controlada, sobre todo si tenéis un perfil de alumnado fiable y que podéis comprobar si la muestra es, aunque es una muestra de conveniencia, si tiene una cierta representatividad estructural del colectivo. Y las variables, hasta cierto punto, son bastante fáciles de comprobar, de controlar. Se pueden hacer cosas como introducir como más grupos control, en el sentido de no solo quitar y meter la variable interviniente, ¿no? Como es la traducción audiovisual, el efecto de la traducción audiovisual, sino de generar grupos metiendo y quitando variables, por ejemplo, género, ¿no? Sin tener ni idea del perfil de vuestro alumnado, que lo digo al azar. ¿Influye en eso más porque está interviniendo una variable género o no? ¿O interviene una variable estoy trabajando o no estoy trabajando? Que ese es para entender eso, ahí es fácil hacer como correlaciones entre los datos de la muestra, género y los resultados, ¿no? Eso sí que lo explicará José Carlos. Claro, también. Vale. Pero eso se puede hacer en el mismo proceso de decir, bueno, pues voy a quitar y voy a hacer grupos homogéneos, ¿no? Y para ver si hay efectos ahí cualitativos que no vemos, ¿no? Y a lo mejor, pues la variable género no es relevante, pero la variable estoy trabajando o no estoy trabajando, en el caso de alumno de la UNED, puede ser importante, ¿no? La edad, por ejemplo, ¿no? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? ¿No? El tiempo que le puedo dedicar al estudio. Pues a lo mejor son variables que están interviniendo ahí, pero esto se me ocurre así a lo loco, ¿eh? No digo que sean las que pueden. Ahí también por eso os decía también, en la selección de variables es importante la documentación previa, tanto de vuestro público como de la literatura que dicen. ¿Hay literatura que hable sobre los efectos de esto y de otro? Tal? Bueno, pues vamos a comprobar si esas variables, el género, estoy trabajando o no, tengo hijos o no, yo qué sé, edad, si esas variables intervienen sobre el efecto de la traducción audiovisual. A ver qué dice la literatura. ¿Hay estudios sobre esto? Eso te puede ayudar. ¿Vale? Porque tu diseño de investigación pues tiene que basarse en lo que se sabe ya también. ¿Vale? Se ha entendido más o menos, ¿no? No sé ni cómo voy de tiempo ni nada, porque voy un poco a lo loco. Te quedan pues 45 minutos o así. Claro. Así que ve avanzando. Vamos, como locos. A ver, os quería hablar de lo cuantitativo y lo cualitativo. Eso para mí es muy importante. ¿Vale? No me pasa esto, no sé qué pasa ahora. Los métodos. Vamos a meternos en el barro de la lección de métodos. Una cosa que nos olvidamos es que los métodos presuponen cosas construyen el objeto. Por eso os digo que el estudio es una hipótesis. El diseño es una hipótesis. Porque la elección de los métodos prefigura formas de entender el objeto de estudio, de aproximarse. Os lo voy a explicar para que os entendáis. La estadística, las encuestas,
se basan en las leyes de la probabilidad. Es decir, si yo tiro una moneda al aire, 100 veces, a lo mejor me sale 80 veces cara y 20 veces cruz. Pero si la tiro 2 millones de veces, seguro que la distribución se acaba aproximando a 50% de veces cara, 50% de veces cruz. ¿Vale? Bueno, las encuestas tienen la misma lógica. ¿Por qué incluso con un alto nivel de error y unos niveles de confianza bajos, incluso con 461 encuestas, podemos decir que tenemos una muestra representativa de 46 millones de españoles? Porque la presunción es, si yo repito esa encuesta una y otra vez, teniendo en cuenta que estoy asumiendo unos niveles de confianza y una tasa de error muy alta, es decir, que no es una fiabilidad grande, pero si yo repito muchas veces la misma encuesta, me va a tender a salir siempre los mismos resultados. Esa es la lógica detrás de las encuestas, ¿vale? Como de cualquier muestreo cuantitativo. Es decir, que si repito muchas veces las mismas cosas, me va a tender a salir la misma, ¿eh? Me va a tender a salir una distribución normal. Por eso, cuando, por ejemplo, tomamos muestras del Mar Menor, por ejemplo, ¿no? Una cosa que conozco porque me toca a mi familia, pues yo puedo coger, a pesar de que el Mar Menor es una laguna gigantesca, pero con coger muestras de unos puntos seleccionados, estratégicos, puedo considerar que esas pequeñas muestras de agua son representativas de lo que pasa en todo el Mar Menor. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Qué significa eso? Que la encuesta presupone que la gente son como las gotas de agua del Mar Menor. Es decir, que básicamente es toda muy parecida. Y por eso yo puedo repetir 2.000 millones de veces una encuesta y me va a tender a salir. El problema es que eso no es verdad. Es que la sociedad no es eso. Ni todo el mundo entiende las mismas cosas, ni se plantea los mismos problemas, ni... Entonces, eso hace que las encuestas tengan una validez limitada. Supongo, ¿estamos todos en la diferencia entre validez y fiabilidad? Yo creo que sí. A ver qué dicen. Sí, parece que sí. ¿Vale? No sé si hay alguien que no lo tenga claro, lo puede explicar, José Antonio. Vale. De momento todo el mundo dice que sí. ¿Vale? Validez es que lo que digo que estoy midiendo, efectivamente mide lo que yo digo que estoy midiendo, ¿no? Es decir, que mis resultados reflejan lo que yo digo que reflejan, y la fiabilidad es que esos resultados se puedan repetir es replicabilidad, ¿no? Entonces las encuestas son muy fiables, son muy replicables, pero son poco válidas. Tienen enormes problemas de validez. ¿No? Porque para que cumplan las leyes de la probabilidad, tienen que preguntar siempre lo mismo a todo el mundo, a la ancianita de 65 años en estudios y al doctor en psicología del País Vasco, le tienen que preguntar lo mismo y en el mismo orden, porque si no, no tienen validez ninguna. No cumplen las leyes de la probabilidad. El problema es que esas dos personas son enormemente diferentes. Y a lo mejor ni siquiera se han planteado las mismas cosas, ni los mismos términos. Entonces, eso hace que el diseño del cuestionario tenga muchos problemas y genere muchos sesgos en las respuestas. Y esos sesgos están incluso en muestras muy controladas como las nuestras. Digamos que un cuestionario invita a tener respuestas centrales. ¿A qué me refiero con respuestas centrales? Como tienes que cerrar las preguntas, y os digo, las preguntas abiertas en encuestas no tienen sentido. Para respuestas abiertas, cualitativo. Porque con el cuantitativo, y por eso os digo que es que detrás de los métodos hay hipótesis sobre cómo funciona la vida, ¿no? Y cómo son los objetos de estudio. Para que el cuantitativo sea veraz, ¿no? Para que tus datos sean fuertes, lo que buscamos es representatividad, número.
cuántos. Y para que sean cuántos, tenemos que preguntar a todos en el mismo orden, la misma pregunta, y por tanto tenemos que cerrar. No permitimos matices, opiniones, sí pero no, no puede ser. Tiene que ser un número de respuestas cerradas, pequeño, y además, cuanto más pequeño y más cerrada, mejor funciona. Ya, pero nosotros, perdona que te interrumpa, en innovación educativa, innovación, vamos, es el campo en el que nos movemos en filología normalmente, trabajamos con diseños mixtos precisamente para triangular y para tener un poquito de la... Como tampoco somos muy cuantitativos, ni tampoco ni muy cualitativos, pero sí podemos ser un poquito de cada cosa, pues trabajamos mucho con el diseño mixto. Lo que yo pretendía con este curso, sobre todo, es que estos diseños mixtos, o cuasi experimentales, estén lo más fundamentados posibles y sean lo más serios posibles dentro de nuestras posibilidades. Y por eso, bueno, por eso toda la línea del curso está en ese sentido, ¿no? De que podamos hacer diseños mixtos, sacando lo mejor de lo cuantitativo que nosotros podemos hacer y lo mejor de lo cualitativo que nosotros podemos hacer. Sí, entiendo lo que te quieres decir, pero diseño mixto, cuidado, con un diseño mixto no es un método que combina las dos cosas. Un diseño mixto es una cosa que tiene cuantitativo y cualitativo, que son dos cosas diferentes, ¿vale? Lo digo porque las herramientas, a lo que quiero llevar es que los instrumentos generan efectos. Y aunque tú dejes preguntas abiertas en una encuesta y luego las analices cualitativamente, las respuestas que te están dando no dejan de estar de algún modo orientadas por el uso de esa técnica. ¿Vale? ¿Entendés lo que quiero decir? Como todas, que todas generan efectos. Lo que tenemos que saber es qué efectos generan y por eso cuáles elegimos porque son las más adecuadas para nuestros objetos de estudio. Yo, sinceramente, soy absolutamente contrario a las preguntas abiertas en encuestas, aunque sean con muestras muy controladas. Entre otras cosas, porque es que unas cosas que a lo mejor os comenta luego José Carlos cuando os hable de diseño de cuestionarios, hasta el orden de las cosas en las que tú preguntas influye en la respuesta que da la gente. Entonces tú puedes, si tú dejas, por ejemplo, una pregunta abierta al final de una encuesta y tal, por lo que te van a responder está de algún modo condicionado por lo que han estado respondiendo antes. No es puro. No digo que no se puede hacer, digo que tienes que tener en cuenta estos efectos. ¿Vale? Y además el cuantitativo tiene muchas de estas cajas negras. Por ejemplo, como haces llegar el método de administración de la encuesta, también tiene efectos sobre las respuestas. Si usas o no encuestadores, tiene efectos sobre las respuestas. A veces, muchas veces, los papers estas cosas se invisibilizan, que es por lo cual es más fácil colar cosas cuantitativas que cualitativas, ¿no? No solo porque los números vendan más, sino porque en el cuantitativo es mucho más fácil esconder miserias. Tú lees papers sobre Quanti y muchas veces no te hablan ni cómo se han, por supuesto, si has tenido encuestadores, cómo se han contratado, todo eso se obvia, ¿no? En el Quanti, ¿no? Y muchas veces se hace un estudio o te cuelan un paper sobre una pregunta de una encuesta. Y dices, bueno, ¿en qué orden iba esa pregunta? ¿Cuál largo era el cuestionario? Porque es que un cuestionario muy largo genera efectos muy diferentes que un cuestionario corto. De hecho, los cuestionarios, si pasan de 15 minutos, no sirven para nada. Porque la gente empieza a responder a voleo, básicamente. Casi con 15 minutos, ya hace un rato que estarán respondiendo alguna cosa a voleo. ¿Has hecho la misma pregunta 70 veces? Porque eso también hace que la gente se queme y empiece a responder un poco a voleo. Entonces, todas esas cajas negras a veces se obvian en el cuantitativo. Y tú pones nada más la pregunta y lo que te ha salido y hay veces que ahí pone gente y hasta quita los valores perdidos. Y dices, hombre. Pero si tú quieres un buen investigador, estas cosas debes tenerlas en cuenta. Entonces, hay límites, digamos, estructurales, es decir,
que un cuestionario más de 15 minutos, allá tú si lo haces, pero yo creo que te va a salir mal. Las cosas que saques para mí carecen de validez. Y otra cosa son límites estructurales que no podemos superar y que hay que asumir como pues, gajes del oficio. Pero que por lo menos te tienen que hacer reflexionar sobre lo que dicen tus datos, ¿no? Tenemos un par de preguntas. Perdona, José Antonio. Sí, adelante. Dice José Javier, ¿entonces las preguntas cerradas también podrían influir si se formulan al principio del cuestionario y no al final? Sí, claro, todo influye. El orden en un cuestionario es muy importante. Es decir, las preguntas no es que sean abiertas o cerradas. Yo ya os digo que prefiero cerradas y las encuestas funcionan mejor con preguntas cerradas. Hay veces que no te queda más remedio que abrir alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, si le preguntan a la gente si te has ido de Erasmus y a qué país, pues claro, no vas a poner una opción cerrada para uno de los 200 países del mundo, pues pones los 3 o 4 más habituales, Francia, Alemania, tal, ¿qué? Otros, ¿no? Y le dejas que ponga porque es muy poco probable y no vas a poner una opción para todos cada uno de los países de Europa, o ¿no? Pues a veces eso hay que hacerlo así. Pero las encuestas de verdad funcionan mucho mejor con preguntas cerradas. Es una cosa porque generalmente las preguntas abiertas, ya os digo que en vuestro caso entiendo que es una muestra mucho más reducida y que vais a poder, sí tendríais la capacidad de esa respuesta de preguntas abiertas, digamos, hacerle un cierto tratamiento analítico cualitativo, ¿vale? Pero generalmente, ¿qué pasa en las respuestas abiertas de una encuesta? Pongamos de las del CIS o cosas así. Pues que a los codificadores se les da instrucciones para que esas respuestas abiertas las metan en categorías luego. Y digo, coño, pues para eso ciérralas, ¿qué cojones? Si no las van a cerrar, pues hazlo bien y ciérralas desde el principio y ya está. Ya. También pregunta Ana Hornero que si puedes aclarar cómo puede influir la distribución o los distribuidores de las encuestas en los resultados. Vamos, Los métodos de distribución. La forma de distribución o los distribuidores de las encuestas. A ver, online tiene un sesgo de cobertura brutal. En vuestro caso no tanto porque, ya os digo, la muestra la tenéis mucho más controlada y probablemente sea gente mayor y que además está acostumbrada a usar el ordenador porque, o sea, gente mayor, gente joven que está acostumbrada a usar el ordenador porque son alumnos de la UNED. Pero las encuestas por internet tienen un sesgo de cobertura brutal con la gente mayor que no usa internet. Las encuestas telefónicas, por regla general, tienen que durar menos que las encuestas online, ¿no? O las encuestas online por lo menos te dan más margen para que se hagan durante más tiempo. Porque el entrevistador, o sea, el encuestado controla más. Clic, 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 clic. Mientras que por teléfono estás pues ahí, ¿no? Y en persona todavía menos, ¿no? Depende de qué tipo de encuesta personal, ¿no? Hay algunas que se hacen dentro de las casas y que si el encuestador como que llega a una cierta relación con el encuestado y permite algo más de duración. Pero generalmente una que te hagan por la calle, que te paran con prisas y tal, pues generalmente algo que dure más de 5 o 10 minutos, pues la gente pues se te va a ir a mitad a lo mejor, ¿no? Entonces, depende de la forma de distribución de la encuesta, genera diferentes efectos. Pensad que una encuesta distribuida por internet no cuenta con el encuestador para resolver dudas. Ya. Vale, yo creo que ha quedado claro esto, gracias. Pregunta Pilar que cómo se hacen entonces bien las buenas preguntas cerradas, que si hay algún truco para que no entren, bueno, en fin, para que sean más fiables. Sí, hay varios trucos. Y la regla de oro. ¿Cómo responderías tú? Preguntaos cómo responderías tú a esa pregunta. Hay otra regla mejor aún todavía, que es que se la hagáis a vuestra abuela. Y si la entiende, está bien hecha. Todo depende de tu muestra, también. Muestras a población general requieren que sean las preguntas tan sencillas como sean posibles. Muestras a población más especializada, es decir, a un médico no le preguntaría lo mismo que le preguntarías a una persona en la calle. Tú a un médico le puedes elevar el nivel de la pregunta, los conocimientos necesarios que tiene para responder.
¿no? Por ejemplo, mi tema, ¿no? La eutanasia, ¿no? Pues lo que le preguntarías a un médico y lo que le preguntas a la población en general no es lo mismo, como es normal, depende de tu muestra. Pero como regla general, preguntas muy, muy claras, no ambiguas. A la mínima ambigüedad, la gente duda qué responder. Que no hagan pensar. Que inviten a la respuesta automática. Y pregunta también, Ana, ¿cuál es el número óptimo de preguntas para que no se cansen los encuestados? Habías hablado de 15 minutos, pero 15 minutos yo creo que es el máximo que debería tener. ¿y número de preguntas? ¿Perdón? Número de preguntas es que depende del tipo de preguntas. Claro. Es que depende de... Es por más ejemplo, el tiempo, ¿no? claro, es más el tiempo y lo que te exige las preguntas y la dinámica del cuestionario también. Porque no sé si habéis hecho alguna encuesta de estas de estudio de mercado, que hay veces que preguntan lo mismo 30 veces y te aburres, ¿no? ¿Reconoce usted esta marca? ¿Esta marca qué le sugiere? Y si tú respondes 3 o 4 marcas, ¿no? Te vuelven a preguntar de cada marca las mismas cosas. ¿Ha visto usted publicidad en los últimos años, en los últimos meses? Tal. Entonces, responder una y otra vez y otra vez y otra vez a las mismas preguntas a la gente le aburre, ¿no? Entonces, ese efecto de repetición pues hace que la gente haga clic, 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 y empiece a responder a voleo. O abandone la encuesta. Porque ese es otro problema de las encuestas online. Por eso os digo también que la distribución genera efectos. La encuesta online es más fácil abandonarla. Mientras que al teléfono y sobre todo en persona es más difícil que se vayan. El encuestador le puede convencer, le puede tal. El clic, el teléfono es más fácil que en persona, pero más difícil que lo abandonen que internet. Entonces, cada una de las formas de distribución de la encuesta te da posibilidades y te hacen variar el diseño. ¿Vale? La encuesta por internet permite, bueno, hasta cierto punto más longitud, pero también pensad que como es una encuesta muy coñazo y la gente la esté respondiendo un poco por compromiso, es muy fácil que se acabe manchando, ¿eh? Porque el coste de clic, de borrar, de cortar la relación es muy bajo. Vale, gracias. Pues yo creo que puedes continuar. No tenemos más preguntas de ese tipo. Gracias. Es estupendo. Además, yo me encanta diseñar cuestionarios. Es una de las cosas que mejor hago. También el orden de las preguntas influye. Es decir, pensad en un cuestionario como en una conversación. Tú en una conversación, lo primero que le preguntas a una persona, oye, ¿tú eres gay? Porque te dice, oye, pero tú qué cojones, alguien que no conoces, ¿no? Lo primero que le preguntas es, perdón, ¿es usted racista? No, hombre, no. Eso no va así, ¿no? Las preguntas primeras deben ser menos polémicas, más que comprometan poco, pero sin embargo despierten interés. Para que enganchen al que está respondiendo. Yo, por ejemplo, soy más partidario de poner las preguntas de cruce primero. Las de cruce son las sociodemográficas, edad, género. Hay gente que prefiere ponerlas al final. Yo prefiero ponerlas al principio, en verdad. Porque, primero, es lo que todo el mundo sabe responder. Entonces, son las más fáciles. Y dice, bien, ¿no? Esto es como los exámenes, que yo, si pongo la pregunta, la primera la pongo fácil, siempre para que ya se relajen y luego, ¿no? Pues son lo mismo. Las primeras preguntas sean más fáciles, poco comprometidas, ¿no? Y que la gente se relaje porque, bueno, pues cuando te pregunto, no dejas un interrogatorio, una encuesta, entonces, claro, pues no deja de generar una cierta... Toda técnica de investigación es una situación de interacción entre investigador y investigado, ¿no? Entonces, bueno, pues una situación de cierta excepción y de cierta tensión a la persona que responde, ¿no? Entonces, las preguntas primeras tienen que ser que la gente se las sepa y qué tal. Si lo hacéis online, lo de la barrita de estado debajo ayuda mucho, ¿eh? Lo de ¿cuánto te queda? Sobre todo si la encuesta es relativamente rápida, ¿eh? Si no engaña, porque puede ser que, claro, si es muy larga y ha respondido 3 o 4 preguntas y dice, hostia, que llevo el 1% todavía, esto me queda el money aquí, ¿no? Entonces eso enseguida les hace recibir un poco al revés, corto antes, ¿no? Pero si es una encuesta de una duración
pues bastante modesta, ¿no? O apropiada, ¿no? Adecuada. Pues que la gente vea que va progresando y dice, ah, mira, pues ya llevo 5 o 6 respuestas y ya llevo 3/4 de encuesta, ¿no? O un 20%. Y dice, ah, bueno, esto va a ir rápido, ¿no? Y es más probable que se enganche, ¿no? Las preguntas más polémicas o que generen más posicionamiento por parte del encuestado tienen que ir más en el centro y casi diría al final. Preguntas las ideales para el centro son las escalares, ¿no? Las de muy de acuerdo, poco de acuerdo, ¿no? Con leakers, con cosas así. Esas son las ideales más bien para el centro. Lo que ya sea como la parte más pesadota de la encuesta en la mitad, para que si al final también sea como, ah, ya llego. Y al final vayan también un poquito más rápido, ¿no? Y que en el medio esté como lo más... Entonces, claro, si tú has planteado una encuesta muy larga, y volviendo a lo de tus preguntas abiertas, si tú has planteado una encuesta muy larga, si encima al final le pides que ponga su S, eso te va a generar efectos sobre lo que va a escribir la gente. Probablemente esté mucho más cansada, tenga menos ganas de hablar, y te ponga a lo mejor cosas que son muy poco juiciosas. Preguntan aquí que si puedes recomendar algún manual o similares que recojan guías para la elaboración de encuestas en educación. Pues la verdad es que no. Porque yo en esto ha sido más mi experiencia, pero puedo preguntar a gente que sabe mucho, ¿eh? Y os lo paso. Y si nos puedes pasar luego, nos lo pones en el curso, estaría fenomenal. Sí, claro. Vale, porque Y yo luego... he aprendido haciendo. Entonces, y con gente que sabe mucho, por ejemplo, en el instituto que trabajaba había gente que dominaba el cuantitativo que te cagas de bien y me enseñó mucho. Entonces, yo repito lo que me han enseñado básicamente. Hay un compañero que dice que tiene uno muy bueno. Vale, que lo compartes también, o me lo mandas a mí, Alberto, y yo lo pongo en el curso, ¿vale? Sí, el de Cohen y Etol lo conozco yo también, que ese es el que yo recomiendo normalmente. Los ponemos en el curso, ¿no? Y si tú encuentras alguno, José Antonio, nos lo envías también, ¿vale? Ponemos un espacio para manuales de referencia. Y tenemos otra pregunta que dice... Pilar Couto, ¿crees que deben ser lo más objetivas posibles las preguntas? Porque yo pienso que según las planteemos podemos manipular perfectamente la encuesta en una u otra dirección a donde queremos llegar. Por supuesto. Es que eso es una mala praxis de encuesta. Las preguntas redactadas en un tono lo más neutral posible. Vale. Es más, el uso de ciertas palabras se debe evitar. Por ejemplo, eutanasia, no se debe preguntar jamás en una encuesta. Porque eso me genera efectos inmediatos. Si tú preguntas, ¿por qué haría usted, dejaría que una persona acelerase su muerte si estuviera en una situación dolorosa y tal? La gente es más favorable que si pones eutanasia. Porque la palabra eutanasia, como copago, o palabras que están cargadas ideológicamente, generan adscripciones ideológicas y partidistas inmediatas. Entonces, cuanto más objetiva sea la pregunta, menos va a influir en la respuesta. Hay veces también que tenéis que tener en cuenta que todas las reglas al mismo tiempo no se pueden cumplir, que es algo que pasa en todas las cosas de la vida. Es decir, la pregunta debe ser tan sencilla como sea posible, pero a veces, para evitar palabras que están muy cargadas, las preguntas tienen que ser un poco farragosas. Porque para definir eutanasia sin decir eutanasia, pues hay que farragosear un poquito. Bueno, pues hay que veces que te pones las gafas aunque sea un poco sucio, no queda más remedio. Lo que se trata es de tratar de cumplir las cosas lo mejor posible. Vale. Y las opciones de respuesta, muy importante, que sean excluyentes entre sí, por favor. Que la gente no tenga dudas en cuál es la suya. A menos que, por supuesto, tengáis opciones de respuesta múltiples, que admitáis, ¿no? Pero es muy importante que las opciones de respuesta sean muy claras y muy excluyentes entre sí. Es muy importante.
y sobre todo que no les haga pensar mucho. Que la respuesta, ellos lean la pregunta y sepan exactamente cuál es su opción. Eso es una regla basiquísima de diseñar. Es por eso por lo que preguntas como el nivel de ingresos anuales es un horror y deberían quitarlo, porque es que no funciona nunca. La gente responde a voleo. Porque es que hasta los que somos tenemos más nivel de estudio, te tienes que parar a pensar, hostia, si yo cobro 1.000, ¿se referirán a netos o a brutos? Si yo cobro 1.400, bueno, pero es que además cobré las pagas extras. Horrible. Y al final respondes a voleo. Una buena respuesta de encuesta tiene que generar una respuesta inmediata. Es decir, que la gente lea y ya sepa inmediatamente cuáles son. Cuanto más sea así, mejor es la encuesta. ¿Vale? Porque para todo lo demás está el cualitativo. Que para eso sirve. Porque todo lo demás genera efectos. Entonces, está claro, tú presentas resultados y pues... Pero en realidad muchas veces estás presentando resultados falseados, ¿no? No sé si conocéis a Howard Becker, que es un sociólogo bastante famoso también, que tiene un libro precioso que se llama Trucos del Oficio, del que yo he aprendido un montón. Y cuenta el caso de una encuesta sobre el tema de la amistad, ¿no? Y contaba que, claro, el estudio decía, mostramos claramente que cada vez hay más, la gente tiene menos amigos en Estados Unidos, ¿no? Ya el que le parecía son este tipo de perogrulladas sobre que cada vez vamos a peor y no sé qué, y no le gusta este rollo, ¿no? Es un tipo muy outsider, pues cogió y se puso a ver cómo habían hecho esa encuesta, ¿no? Y de dónde sacaban lo del número de amigos, ¿no? Claro, encontró que en la encuesta, por cada amigo que la gente decía, le hacían 70, un montón de preguntas, ¿no? 7, 8, 9, 10 preguntas. Entonces, claro, como la gente, a lo mejor la gente decía al principio, tengo 15 amigos, pero claro, luego veía que le iban a hacer un porrón de preguntas sobre cada amigo y decía a los encuestadores, bueno, mejor porque tengo solo 3. Entonces, claro, te salía que la gente tenía mucho menos amigos que antes, pero no porque fuera real, sino porque el diseño de la encuesta había generado efectos muy fuertes sobre las respuestas. Y luego todo eso lo haces pasar por ciencia, pero no es verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y el quanti genera muchos efectos de este tipo. También sabéis que el quanti genera la tendencia a la respuesta políticamente correcta. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, si hay encuestadores, más. Porque es la presencia del otro, ¿no? Pues el comportamiento prosocial que tenemos es me voy al valor refugio a que no piense mal de mí, ¿no? A que no piense que soy un pervertido o un rojazo o un facha, ¿no? Entonces te vas. Por eso en la escala esta de autoubicación ideológica de entre 1 y 10, si 1 es extrema derecha y 10 es extrema izquierda, no funciona jamás. Pues todo el mundo se pone el 5, en torno al 5. Entonces, países con un 4,8 o con un 5,2 tienen una polarización de la hostia. Porque en realidad, en términos cuantitativos es muy poco, pero claro, es que todo el mundo tiende a ponerse en el centro. José Antonio, te voy a hacer una pregunta que además me parece muy interesante, que hace Ana Ibáñez en cuanto a la escala Likert, aunque bueno, tú eres de cualitativo, pero bueno, ya antes de pasar a la parte más de cualitativo, que nos quedan 15-20 minutos. Nada, de 4 cosas al respecto y ya está. Bueno, pero intenta llegar a algo. Me dice Ana que lo de las preguntas, lo que tú decías de intentar que la gente atiende a responder centrado, eso es algo que también siempre nosotros le damos vueltas, porque de la 1 a la 5 la gente responde en la 3. Entonces claro. Nosotros siempre en nuestras investigaciones o en los cuestionarios que yo siempre he hecho del 1 al 4, del 1 al 6, o sea, realmente no intento que no sean impares, porque leí en su día que lo que tú has comentado, y entonces siempre intento que no sean impares. ¿Tú en ese sentido qué es lo que opinas? Bueno, yo es que no me gusta nada lo de ponerle a las Likert números, porque me parece una forma tramposa de luego hacer regresiones. Pero bueno. Y es que por eso lo hace la gente. Le pongo números porque... Pero claro, dice, en encuestas como la hacen de evaluación del profesorado. El profesorado es puntual de 1 a 5. ¿Qué cojones significa 1 y 1 y qué cojones significa 5? ¿No? Pues a mí no me gustan las Likert numéricas, pero bueno, efectivamente. Las opciones intermedias eran lo que la gente tiende a ponerse. Entonces, muy de acuerdo, algo de acuerdo, poco de acuerdo, en total desacuerdo.
nada de ni de acuerdo ni en desacuerdo. Porque en cuanto tengan un matiz de opinión, se van a poner ahí. Porque claro, el quanti no conserva los matices. Y además es que no es su objetivo, pero la gente responder sí tiene matices en la cabeza. Entonces le tienes que retirar esa opción y decirle, vale, tienes matices, pero ¿estás más bien a favor o más bien en contra? Que es lo que yo quiero saber. Ponte en un lado de la barricada. Vale. ¿Vale? Bueno, os voy a guardar 15 minutos para mi especialidad, que es el quali. Bueno, os quería explicar todo eso el cuantitativo para que entendáis, yo explico todo eso el quanti, para que entendáis que el quali no es lo mismo. Yo me gusta explicar bien el quanti para que comprendamos que el quali es lo contrario. Y por tanto, en el cualitativo no hay criterios cuantitativos, ni al construir muestras, ni en los análisis. Más no significa nada en cualitativo. El cualitativo es un método, como os pongo en la otra presentación, que ya no me va a dar tiempo a ponerla. Así que en la otra presentación que os he puesto sobre el método cualitativo, ¿vale? La característica es que busca un conocimiento que no es representativo, es significativo. Abunda donde no abunda el cuantitativo, que es en la profundidad, en el detalle y en el matiz. Por eso yo siempre digo, las encuestas para representar. Y por eso digo que os olvidéis de hacer encuestas muy completas tratando de sacar matices, que no, que las encuestas mejor que sean muy sencillotas, ¿eh? Y los matices los sacamos con el cual. Que es mucho mejor para eso. Y que está pensado para eso. Entonces, la representatividad que buscamos en el cualitativo es muy diferente a la que buscamos en el cuantitativo. La representatividad del cualitativo no es cuánta gente entrevisto, sino que la que entreviste sea la apropiada. El cuantitativo es al azar, necesariamente. Las muestras, para ser eficientes, para cumplir la ley de la probabilidad, han de ser buscadas al azar. Las cualitativas, lo contrario. Tengo que buscar a la gente que me va a proporcionar la mejor información posible. Entonces, esto es algo que yo creo que es muy, muy importante que tengamos todos en la cabeza. El cualitativo no es cuantitativo, es cualitativo. Busca otra lógica, tiene otra lógica totalmente distinta. Ni mejor, ni peor, diferente. Nos da cosas diferentes, pero complementarias, que por eso son posibles los estudios mixtos. Y yo soy gran defensor en que si un cualitativo y un cuantitativo están bien diseñados, no deben salir diferentes. Hay gente que piensa que sí, que tal. Yo pienso que si tú diseñas bien, no debe salirte diferente. La triangulación lo que te da es diferentes perspectivas del mismo objeto. Pero al final te tienen que dar una visión completa del objeto. O más completa de lo que serían por separado. No sé si hay preguntas. No, de momento no hay. No sé si quieres subir el PowerPoint, yo creo que te da tiempo, o sea, que lo puedes subir y así seguimos un poco mejor el otro. A ver, perdonad, voy corriendo. Que muchas gracias, por cierto, por haberlos colgado con antelación. Ya los echaremos un vistazo más en detalle tras el curso. Es mejor hacerlo así, creo yo. ¿Se está viendo? Sí, se está bien. Vale. Gracias. Os decía antes que el método cuantitativo es más fiable que válido. Es más reproducible, pero tiene enormes problemas de validez, ¿no? Para representar su objeto de estudio. Bueno, pues el método cualitativo es lo contrario. Tiene enormes problemas de fiabilidad, pero es muy válido. Por lo menos un cualitativo bien hecho, ¿eh? Porque a lo que aspira es a representar
con total, ahí no me sale la palabra, fidelidad la subjetividad del entrevistado. El cualitativo sí es fiel a los matices, sí es fiel a los detalles, da una visión del objeto más compleja. El cuanti lo que hace es trocear las cosas, coger variables, mensurarlas, plan, plan. Y es estupendo para eso, y debe servir para eso, y está muy bien. Pero si queremos una visión del objeto, tal y como se produce en la vida real, inmerso en su contexto, con todas esas complejidades y toda esa miriada de variables que están diciendo las mismas al mismo tiempo, necesitamos cualitativo. Necesitamos ver cómo eso se desarrolla en su contexto, por así decirlo, y cómo tiene sentido y significado para los agentes. De tal forma que la información que te proporciona se tiene que interpretar de una forma... Claro, ¿por qué digo que es menos fiable, por cierto? Porque para hacerlo muy fiel a lo que al contexto que tú estás estudiando, debes adaptarlo. No es rígido. Y cuanto más rígido, peor es. Es lo contrario del cuanti. El cuanti, cuanto más rígido, mejor. El quali, cuanto más rígido, peor. El quali debe ser adaptable para que sea fiel a lo que está estudiando. Y como la realidad es siempre más compleja que cualquier diseño y que cualquier normativa de investigación, cualquier protocolo, el quali debe ser adaptable para ser fiel a su objeto. Hay, digamos, reglas generales que es mejor cumplir para que las técnicas sean eficientes. Pero se puede y se debe adaptar esas técnicas para que sean fieles a tu objeto de estudio. En el cualitativo, digamos que la forma de hacer las cosas es una guía. En el cuantitativo es religión. Pero además, porque no quiero de verdad que penséis que uno es mejor que otro. No, no, es que son diferentes. Y deben tener lógicas diferentes. Porque buscan cosas diferentes y hacen cosas diferentes. Entonces, claro, si tenemos que adaptar los métodos a tu contexto, pues es más difícil que otro lo haga exactamente igual que tú. Y que saque exactamente las mismas cosas. Por eso decimos que el cualitativo es menos fiable que válido. Mientras que el cuantitativo es menos válido que fiable. ¿Vale? El cuantitativo ganas en fiabilidad, en el cualitativo en validez. Un cualitativo bien hecho es una representación muy fiel de las personas en su contexto y con sus significados de la cabeza. El cuantitativo es una representación mucho menos fiel, pero más representativa. Más estadística. Más generalizable. Más manipulable, no en el mal sentido, sino en el sentido de que tú puedes manipular variables, cortar cosas, ¿no? En el quali eso no es tan posible. No es posible sacar un discurso así a lo loco de las cosas o más costes. ¿Vale? Por eso decimos que es un enfoque naturalista de la realidad social. Pero cuidado que los biólogos lo hacen también, ¿eh? Que hacen cualitativo. Que Darwin escribió el origen de las especies con un método cualitativo, como es la observación. Se fue a las Galápagos y vio que había unos pájaros que desarrollaban las alas, tal, no sé qué, y de ahí derivó toda la teoría de la evolución. Pero fue un método cualitativo, ¿eh? O sea, que no es algo que es propio solo de las ciencias sociales. Lo que pasa es que Darwin tuvo la enorme inteligencia de ver en una tacita de té el universo entero, o por lo menos el universo natural entero, ¿no? Y por eso fue un gran científico. No siempre es igual de fácil, ni tan posible. Pero por eso Darwin hay pocos y los demás somos más bien proletarios de la ciencia, ¿no? Pero entendéis lo que queréis decir, ¿eh? Lo que quiero decir, supongo. Sí, adelante. Ah, vale, vale.
Bueno, pues el cualitativo es útil para todas las cosas que no son útiles o que son más difíciles con el cuantitativo, ¿no? Que es eso, la subjetividad, ¿eh? Cuando queremos conocer, por ejemplo, en vuestro caso, el efecto de la traducción. Yo puedo tener la variable quanti de ha tenido efecto o no ha tenido efecto. Porque aunque sea una variable cualitativa, pero está tratada cuantitativamente, ¿no? Es un sí, ¿no? Que es una variable no métrica, pero no deja de ser tratada cuantitativamente. Quito las variables intermedientes y a ver si esta, ¿no? Porque los experimentos tienen lógicas cuantitativas. Lo que no sabemos es, o lo intuimos por bibliografía anterior, pero los datos en sí mismos, Quanti, no te lo dicen, es por qué eso, si realmente ha tenido efecto, ¿por qué? De eso Quanti calla, no puede decir nada. Podemos incluir preguntas, sí. ¿Por qué? Ah, pues porque me ha... Y precodificar cosas, claro. Pero cuando no sabemos nada de nada del por qué, hay que ir al cual y preguntar a la gente. Oye, tú me has respondido que esto, o mejor aún, ¿te ha sido útil? Ah, pues sí, porque tal. Y ahí te cuentan el por qué. ¿Qué es lo que no te sale con la encuesta? Lo que no te dice el quali es si la experiencia de esa persona que te ha dicho el por qué es representativa de todo el conjunto. Tienes que hacer la hipótesis de que lo es. Pero es una hipótesis que debe ser comprobada. ¿Con qué? Con encuestas. Y por eso son complementarios. En el quanti no te van a decir los porqués, pero sí los cuántos. El quali te van a decir los porqués, pero no los cuántos, ¿no? Por eso son complementarios. Un quali también te dice qué es lo que debes preguntar en el quanti. Porque es que muchas veces se nos olvida eso que hablamos antes de las variables intervinientes. Con el quali las sacas. Con el quali las sacas. Porque te está diciendo a la gente qué es lo que está interviniendo en el proceso de aprendizaje. El ejemplo de mi estudio en Algeciras, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando para que los obreros rechazaran con fuerza en la industria? Algo que era impensable, ¿no? Pues muy sencillo. Que cuando la industria se colocó en Algeciras, ¿vale? Era algo ajeno a la vida de Algeciras, que era hasta ese momento un pueblo de pescadores de mala muerte y que vivía básicamente el contrabando con Gibraltar, y que cuando se puso ahí la industria era una cosa como extraterrestre, pero que como era una cosa extraterrestre, las responsables de esa industria lo que decidieron para ganarse el valor de la población fue que la gente entrara por enchufe. Entonces, la gente iba entrando por enchufe a la industria hasta que a partir de los 80 empiezan a subcontratar y empiezan a tener carreras precarias. Entonces los obreros de industria dicen, mira, yo aceptaba esto porque me comía, yo aceptaba que me comía toda la contaminación porque tenía un muy buen puesto de trabajo, yo y mi hijo. Si ya no voy a poder colocar a mi hijo y mi hijo va a tener peor carrera que yo porque va a ir a no subcontrata, que se vaya a la industria. ¿Cómo voy a sacar eso con una encuesta si no lo sé antes? Toda esa complejidad, primero, es que no hay ninguna encuesta que la saque. Pero es que además, si ni siquiera sé que está pasando eso ahí, no puedo ni preguntarlo en una encuesta. Entonces, una de las cosas, a mí me mandaron a Algeciras precisamente por eso, porque el quanti daba cosas que no sabíamos explicar. Me fui ahí con el quali, vi lo que estaba pasando y luego hicimos otra encuesta preguntando cosas diferentes que efectivamente se correspondían perfectamente con el quali. ¿Cómo voy a preguntar yo a la gente? ¿Cómo voy a saber que una variable que está interviniendo es trabajas en la industria, pero en la industria principal, o sea, como plantilla o como subcontrata? Esa variable, a mí no se me hubiera ocurrido meter en una encuesta a priori. Pero después de hacer el cualitativo, sé que era una variable importante y la introducimos en la encuesta. Y efectivamente era una variable que influía enormemente en la respuesta a la pregunta.
Entonces el quali te da eso. Te da a conocer toda esa profundidad y toda esa maraña de variables y de situaciones, incluso de dinámicas históricas, que el quanti es imposible que saque por sí mismo. Y luego, además, luego lo puedes incorporar y preguntar esas variables que os preocupan, que están interviniendo, pues bueno, haced un quali también. Quali. Preguntad qué cosas están interviniendo y luego sabéis si tenéis que incorporarlo o no. Es una buena forma. Porque si resulta que le preguntas a los alumnos y un montón de variables que tú tienes en la cabeza que pueden estar interviniendo, pues resulta que a lo mejor no, y que las que están interviniendo pueden ser otras que ni siquiera sabéis que están ahí. O no, ¿no? Pero la forma de saberlo es preguntar y dejar que se exprese. Eso es el cualitativo y eso es el objetivo. ¿Vale? Por supuesto, es muy útil en todo contexto que no conozcamos mucho. Como método exploratorio es el mejor que hay. Fenómenos muy nuevos, fenómenos que desconocemos, que hay poca literatura, que hay poco tal, pues haz unas entrevistas explorando. Para por lo menos situarte en el campo e intentar entender qué carajo está pasando ahí, ¿no? Para comprender casos que no cuadran y para desarrollar explicaciones complejas. Para eso usamos el cuadro, ¿vale? Luego hay diferentes técnicas y cada una tiene su utilidad, como iremos viendo, ¿eh? Porque cada técnica construye el objeto de estudio de una forma distinta. Digamos que el quanti funciona bien con pocas variables y muchos casos. El quali es pocos casos, muchas variables. ¿Vale? Lo ideal es tener los dos y tener muchos casos y muchas variables. Y lo peor es tener pocos casos y pocas variables, como es lógico. Bueno, de todo esto que os pongo aquí, lo que quiero que tengáis claro y que no os he contado hasta ahora, o que hay que seguir a partir de aquí. El quali, como decía antes, tiene que ser flexible. ¿Y qué significa esto? Que tú tienes... Hablábamos antes de la importancia de un gran diseño, ¿no? Y que un diseño es una hipótesis. En el quali también. Pero otra de las particularidades del quali frente al quanti es que yo voy al campo con mi diseño. Y si el campo me dice que lo que yo estoy preguntando o que el tipo de sujetos al que le estoy preguntando es erróneo, yo puedo volver atrás y replantear mi diseño para preguntar lo que es correcto. El quanti no te permite eso. En el quanti, como el diseño es más rígido, te la juegas más antes. Es decir, que tu muestra y tu cuestionario estén bien hechos. Como la muestra y el cuestionario estén mal, los resultados van a ser pobres. Porque luego ya una vez están en campo ya no hay nada que hacer. Ya no hay vuelta atrás. El cuestionario no puede volver a hacerse. Bueno, entendedme, a lo mejor en vuestro caso porque tenéis muestras muy pequeñas, puede. Pero pensad una encuesta de CIS de 2.000 personas. A lo que se la juega es que esté bien hecha. Como os haga a campo y la pregunta esté mal, pues la información está mal, claro. Entonces, la encuesta se la juega antes. El quali puede ir y puedes haber cometido errores de diseño, no errores malintencionados, sino simplemente que has pensado que una cosa estaba ahí y tú vas al campo, escuchas al campo, no lo cierras como en el quanti, dices, ajá, estoy preguntando cosas que no son relevantes. O estaba preinterpretando, tener unas hipótesis que no son lo que pasa en el campo. Y te permite volver atrás y modificar tu diseño, modificar tu muestra, por ejemplo. Yo tenía planteado entrevistar a estas personas, pero lo que es más importante es entrevistar a estas otras. Estas son las que son verdaderamente importantes. Y además debe ser así, porque si no, no es válido. Si no, el cualitativo pierde validez. Si no es una representación fiel, no es válido, ¿vale? Te iba a decir, realmente ha acabado tu tiempo. No sé si quieres usar unos minutillos para cerrar alguna cosa que quisieras cubrir y luego creo que podríamos hacer,
o sea, usar 5 minutos para terminar, o si hubiera alguna pregunta que las planteen, que también podemos usar luego el foro para las preguntas, y luego empezar con José Carlos a las 12:10 para tener 5 minutitos para beber agua, ir al baño y esas cosas. Claro, lógico. Nada, 5 segundos para deciros, simplemente, ¿vale? La estrategia de validez del quali tiene luego dos problemas. Una es que no es representativa y otra es que no es fiable. Que como cada uno lo hace un poco tratando de ser fiel y lo adapta, eso hace que sea a veces de explicar, ¿no? Y no tiene solución, son limitaciones estructurales del método. Es como el quanti, tiene problemas que son irresolubles, pero podemos tratar de reducirlos, por ejemplo, siendo muy transparentes. Cuando expliquemos, dado que hay que tomar en el campo, en toda investigación hay que tomar decisiones, ¿vale? Pero en el quali más. Entonces, dado que hay que tomar muchas decisiones en el quali, ser muy explícito con las decisiones que has tomado y por qué las has tomado. Y poner a disposición de los demás los materiales que tienen. Esto debería ser un principio de toda investigación, ¿no? Usted tiene a disposición mi cuestionario y mis bases de datos también, pero bueno, en el quali eso sería más importante. Mire, yo he hecho esta interpretación de los datos, de mis transcripciones, porque claro, también como veremos, el análisis cualitativo, y siendo profesor de literatura, pues más de esto sabréis un huevo, la interpretación de los textos no es una ciencia exacta, no es el quanti, que es más manipulable y más no sé qué, pero hay que ser, como veremos en el día de análisis, tratar de ser rigurosos y como poco ser transparentes. Es decir, estos son mis transcripciones y mis análisis y las pongo a disposición por si usted quiere hacer lo mismo y reutilizar mis datos y a ver si usted piensa que sale otra cosa. Eso es una forma de no puedes evitar las limitaciones estructurales de la falta de fiabilidad del quali, pero puedes reducirlas y hacerlo más riguroso, someterlo a un control comunitario, por así decirlo. Y el problema de la representatividad, pues no es evitable, porque el quali no trabaja con muestras representativas, sino purposive, ¿no? Purposive, intencionales, ¿no? Y además debe ser así, porque no quiero preguntar a cualquiera, sino al que me va a proporcionar mejor información, ¿no? ¿Cómo de ahí derivo? Pues, ¿hasta qué punto puedo generalizar los datos a partir de lo que yo he sacado? Pues no puedo. Lo que tengo que saber es qué me dicen mis datos. Ya os digo, Darwin, pues con datos muy sencillos sacó la teoría de la relatividad, pero es un genio. Hay que saber qué te dicen tus datos y hasta dónde puedes llegar. Y luego está la posibilidad de volver a la literatura. Oye, a mí me ha salido esto. Y si encuentro que en contextos muy similares le ha salido a mucha gente cosas muy parecidas, hombre, pues no puedo decir 100% que mis análisis son correctos, pero oye, parece que están más fundamentados, ¿no? Y ya está, por mi parte, con eso basta. Muchísimas gracias. Ahí tenemos los materiales en el curso. Te volveremos a ver el viernes que viene con el segundo módulo. Y yo entiendo que si hay dudas, aparte de poderlas plantear en el foro, que podemos abrir un foro del módulo 1 por si acaso surgen dudas también para la gente que lo vea después en diferido, también se podrían traer al próximo día las dudas y empezar con dudas, si te parece bien. Me parece estupendo y de hecho es más como teníamos, ya os digo, es como tenía yo pensado más bien que fuera el curso. Vale, sí, bueno, ¿Vale? algo más puntual se puede preguntar por el foro, pero si son dudas que realmente van a contribuir a que todos aprendamos Yo creo que sí. yo creo que las traemos al viernes que viene y empezamos tu sesión con las dudas. Están por aquí agradeciéndote a todo el mundo. Gracias. Ahora lo lees tú en el chat, ahora cuando te desconectes. Y si os parece bien a todos, nos vemos ahora, hay 10. Bueno, un poquito antes, pero para empezar hay 10 en punto con José Carlos, ¿vale? Gracias, José Carlos. Y gracias, Me he José metido Andrés. mucho en tu terreno, José Carlos, creo yo. Bueno, ahora nos vemos, ¿vale? Ahora.